Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 8 de enero del 2026. Mis niños, les comento que la clase estuvo programada para las 12 del día con 15 minutos. Son las 12 con 16, pero lamentablemente contamos con cero audiencias. No tenemos estudiantes conectados dentro de este espacio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a darle la oportunidad de que se conecte cualquier compañero que se quiera conectar en los próximos 5 minutos. Independientemente de si se conecta o no se conecta alguien, vamos a dar inicio a la clase en los próximos 5 minutos. Son las 12 con 18 minutos. Hasta eso yo comparto pantalla, cualquier duda que ustedes tengan, pues es el momento para que la podamos resolver.
A ver, mis niños, hicimos tiempo para que se conecte algún compañero, pero lamentablemente no se nos ha conectado nadie y bueno, la clase tiene que continuar, ¿no? Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, con lo que quedó pendiente en la clase anterior, que es los poetas del slam. Ustedes, déjenme ver si contamos con solo audiencia, mis niños, entonces va a tocar el día de hoy de esa forma. Ya, en este caso, como nos dice aquí el texto, la poesía del slam es un género de la poesía oral, es el arte competitiva de la poesía interpretativa. La poesía slam pone énfasis tanto en los escritos como en la interpretación. Anima a los poetas a enfocarse en lo que dicen y en cómo lo dicen. Es decir, es una forma de la poesía oral y lo que es la performática. Es decir, una poesía que se recita en voz alta frente al público, combina la literatura, la expresión corporal, el ritmo, la emoción y en muchos casos, pues lo que es la crítica social. En Estados Unidos, en la década de 1980, como una manera de acercarse pues a la poesía o a las personas, era la poesía del slam y sacarlas de los espacios académicos tradicionales. ¿Quiénes son los poetas del slam? Los poetas del slam son escritores que crean textos poéticos para ser recitados, no solo leídos. Usan la voz, el cuerpo, las emociones como recurso literario. Abordan temas cercanos a la realidad cotidiana. A diferencia de la poesía tradicional, en el slam, el poeta suele memorizar su texto, no se usan disfraces, músicas ni objetos, el tiempo es limitado. Generalmente el acto pues dura mínimo 3 minutos, máximo el tope 3 minutos, ¿no? Las características de la poesía del slam, pues tenemos lo que es el lenguaje, que es un lenguaje directo, claro y cotidiano, tiene lo que es el uso de la metáforas sencillas, pero potentes, pueden incluir expresiones urbanas o coloquiales. Los temas tienden a tener identidad personal, injusticia social, el racismo, desigualdad de género, la juventud, emociones, experiencias de la vida cotidiana. Consta con una forma que son los versos libres sin rimas obligatorias, el ritmo marcado por la voz y la importancia de la entonación y las pausas. ¿Existe una diferencia entre la poesía tradicional y la poesía del slam? Claro que sí existe. La poesía tradicional es pensada para leer con un lenguaje formal, se centra más en el texto y usa la métrica y la rima. La poesía del slam eh, es pensada para escuchar, con un lenguaje cercano. Se centra en la interpretación y los versos son libres. Esto más que todo tiene una importancia en la literatura actual porque democratiza la poesía. Da voz a los jóvenes y grupos históricamente excluidos y fomenta la libertad de expresión, desarrolla habilidades de comunicación oral y acerca a la audiencia a la literatura, más que todo a los jóvenes. Existen personas que han sido reconocidas, por supuesto, algunas referencias internacionales que algunos han de haber escuchado, pues tenemos a Mark Smith, que es pionero del slam, a Saul Williams, a Sarah Kay, a Warsan Sherek. En Latinoamérica y en el mundo hispanohablante, el slam ha crecido como espacio de expresión juvenil y cultural. La poesía slam, aquí como nos dice,
es una competencia de poetas a micrófono abierto, en la que se apuntan las personas que quieren participar, exponen un poema cada uno en una primera ronda, los que obtengan mayor puntuación del jurado, que se elijan al azar. Eso sí, pues aquí como nos indica, la poesía slam empezó en Chicago, en Estados Unidos, en 1986, a la vez que la música urbana, hip hop, el rap, el house, entre otras músicas, ¿no? Ahora se practica la poesía slam por todo el mundo. Inicialmente, pues, es de Chicago, Estados Unidos. Aquí también nos dice que tiene una duración de máximo 3 minutos cada intervalo. Puede durar máximo 3 minutos, no más. Vamos con lo que es el siguiente tema. Estos son, aquí nos hablan de lo que son las batallas de las poetas, que es la poesía mano a mano, memoria sonora de la poesía ecuatoriana, proyecto del Centro Experimental Ocio Salvaje, realizado, que realizaron juntos 30 poetas ecuatorianos entre el año 2003 y 2004, que observaron pues y realizaron una batalla artística. Este género también fue abarcando conforme fue el tiempo evolucionando y llegó al cine, al teatro. Y vamos a ver lo que son los neologismos, préstamos y extranjeros. ¿Qué nos quiere decir este tema? A ver, este tema, aquí nos dicen, ya he visto que la mayoría del léxico del español procede del latín. Sin embargo, el conjunto de palabras de la lengua no deja de ampliarse nunca con la incorporación del neologismo. Los neologismos son términos de incorporación recién surgidos por la necesidad de nombrar nuevas realidades, correos electrónicos, multimedias. Para crear neologismos se recurre a diferentes mecanismos, lo que son el procedimiento morfológico, la adaptación de préstamos de otras lenguas, entre otros, pues, ¿no? En la actualidad, la mayoría de ellos proceden del inglés, ya que esta es la lengua más prestigiosa a nivel técnico y científico, pues, ¿no? Como una lengua estándar. Hay que distinguir entre préstamos léxicos y préstamos semánticos. En este caso, pues tenemos un cuadrito que nos va a explicar qué es el préstamo léxico y qué es el préstamo semántico. En este caso, vamos a reiterar que el neologismo son palabras nuevas que se incorporan a una nueva lengua para nombrar cosas, nuevas realidades, objetivos o recursos recientes. Surgen por avances tecnológicos, cambios sociales o culturales. Con el uso frecuente pueden ser adaptados oficialmente por la lengua. Por ejemplo, selfies, teletrabajo, youtuber, emprendimiento, hashtag, entre otros. Permiten que el idioma se adapte a los cambios de la sociedad. ¿Qué son los préstamos lingüísticos? Ustedes dirán, pues no, los préstamos lingüísticos son palabras que una lengua toma de otra y adapta a su pronunciación y escritura. Se integra al idioma y no se permite o no se percibe como un idioma extranjero. Pueden cambiar su forma original, en este caso el fútbol es del inglés, el béisbol del inglés de béisbol, el ballet del francés, el hotel del francés, enriquecen el vocabulario y reflejan el acto entre culturas. ¿Qué son los extranjerismos? Pues son palabras de otros idiomas que se usan sin adaptar eh, o una mínima adaptación al español. Por ejemplo, conservan su forma original, a menudo se escriben en cursivas o entre comillas. Ustedes han de haber escuchado lo que es marketing, software, online, streaming, Fox, entre otros, ¿no? Se usan cuando no existe un término equivalente en español o por influencia cultural. La diferencia entre
neologismos, préstamos y extranjerismos, pues tenemos una diferencia que existe. El neologismo son palabras nuevas en la lengua, por ejemplo, teletrabajo. El préstamo, pues son palabras extranjeras adaptadas, en ese caso fútbol, ¿no? Y el extranjerismo, pues palabras extranjeras sin adaptar, marketing. Se las tiende a usar en la vida diaria porque es un lenguaje más juvenil. Es común encontrarlo en los que son los neologismos tecnológicos, en los préstamos del inglés, en los extranjerismos de las redes sociales, de los medios digitales. Esto nos demuestra que el lenguaje es dinámico y cambia constantemente. En el caso de los préstamos léxicos, se adapta la forma y el significado de un término extranjero, es decir, que se adapta a la pronunciación y la representación ortográfica. Por ejemplo, shampoo, champú. En el préstamo semántico se adapta solo el significado de una palabra extranjera para una forma ya existente del español. Mouse, ratón. Ratón, además de nombrar el animal roedor, en informática designa un nuevo objetivo, el apartado conector al computador que nos permite mover el cursor en la pantalla, ¿no? Sin embargo, la incorporación de los préstamos pueden compartir o representar un peligro porque viene lo que es el uso del extranjerismo también. Los extranjerismos son palabras tomadas de otra lengua cuyo uso es innecesario e incorrecto, pues el castellano dispone de un término propio para cada nombre, la realidad a la que se refiere. En este caso, te espero en el hall del hotel, te espero en el vestíbulo del hotel, sería la forma correcta de decirlo en el castellano. Aquí tenemos lo que es lo que yo les explicaba, la definición de los préstamos y los extranjerismos. En, lo curioso de todo es que de la lengua es que a los préstamos y los extranjerismos no siempre lo utilizamos con el mismo sentido que tienen otras lenguas. Existen palabras cuyo origen se remontan a la época anterior con otras realidades lingüísticas, integrando los conocimientos de la unidad anterior. Podríamos decir que a menudo utilizamos palabras de otros idiomas con un sentido connotativo. La- los vocablos de nuestro idioma provienen de muchas lenguas, del griego, el latín principalmente, y hay muchas de las innovaciones que se han adaptado del inglés. Pero como hemos dicho antes, las palabras van adquiriendo nuevos sentidos, nuevas definiciones según las necesidades de los hablantes. Vamos viendo un ratito la tarea en clase del día de hoy. Vamos a ver, ¿qué nos dice la tarea? Lea atentamente el texto y responda. ¿Qué es la poesía slam? Recordemos que la poesía slam, eso es lo que estuvimos viendo hace un ratitito con ustedes. Es, es una poesía que se recita en voz alta, frente al público, combina literatura, combina expresiones corporales, ritmo, emoción y en muchos casos, pues la crítica social. ¿Qué nos dice el texto? Pues en el texto también nos explica qué es la poesía del slam. Es un género de la poesía oral, es el arte competitiva de la poesía interpretativa. La poesía slam pone énfasis tanto en la escritura como en la interpretación. Ya tenemos la primera respuesta. ¿Por qué se consideran un combate de literatura y expresión? Porque es un duelo, cada uno tiene que hacer una presentación de máximo 3 minutos y el que tenga la mayor cantidad de votos va a ganar. ¿Dónde y en qué año se originó la poesía del slam? Pues basado en la lectura que tenemos aquí, nos dice, la poesía slam empezó en Chicago, Estados Unidos, en 1986, a la vez que la música urbana hip hop, el rap, el house, entre otros géneros, ¿no? Ya hemos resuelto el primer ejercicio. El segundo ejercicio
¿Cuál de las siguientes opciones no corresponden a una regla de la poesía slam? Opción A, los poetas deben ser originales. Opción B, se permite el uso de disfraces y accesorios. Opción C, la duración máxima es de 3 minutos. Opción D, la interpretación es tan importante como el contenido. La opción A, los poetas deben ser originales, por supuesto que deben de ser originales. La originalidad no sale de lo nuevo, sale en algunos casos de la vida cotidiana, de lo que todos lo vivimos, pero no nos detenemos a analizarlo. Eso es ser original, ver los detalles que otros no han visto y poderlos plasmar. Se permite el uso de disfraces y accesorios. Pues esta de aquí, ¿qué nos dice el texto? Que es una competencia abierta, cada uno expone su primera ronda, los que obtengan la mayor puntuación del jurado ganan, pasan la segunda ronda. Aquí dice, no valen los disfraces ni los elementos externos. No valen. Si ven aquí que estoy subrayando, y cada intervención puede durar máximo de 3 minutos. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones no es? La que no es la B. Tercer ejercicio es que vamos a relacionar cada término con su definición de la parte inferior. Vamos a unirlo como quiera con línea, relacionar cada término con su definición correcta. Neologismo, tenemos opción B, C. A ver, tenemos uno, 2, 3 o 4. En este caso, el neologismo, ¿qué era el neologismo? A ver, ¿qué nos decía el texto? Son palabras nuevas que se incorporan en una nueva lengua. El neologismo, palabras innecesarias, palabras nuevas para nombrar una realidad necesaria. La opción 2 con la A y así sucesivamente van a ir llenando. El cuarto ejercicio que vamos a seleccionar verdadero y falso cada una de estas oraciones. En la tarea en casa tenemos también 4 ejercicios. El primero del siguiente enunciado y vamos a identificar las palabras extranjeras y vamos a reemplazarlas por términos correctos del español. El siguiente ejercicio es que vamos a clasificar las siguientes palabras según correspondan: neologismo, préstamos o extranjerismos. El siguiente ejercicio es que vamos a escribir un poema corto de 5 a 6 versos que puedan ser presentados en un slang. Vamos a considerar el lenguaje claro, la expresión de emociones, el uso de palabras propias del español. Y el último ejercicio, en este caso del séptimo ejercicio se los dejo a tema libre. Ustedes pueden escoger el tema que les guste, no va a tener que ser necesario que yo les dé un tema, ustedes pueden escogerlo y pueden orientarlo hacia el área que ustedes les gustaría hacer su poema, ¿no? El último ejercicio es por qué el uso excesivo de extranjerismo puede representar un peligro para la lengua española. Vamos a explicar la respuesta con base en el texto que leímos. Deben de tener en claro los caracteres que se van a usar para calificar esta respuesta. La comprensión del tema, claridad de las ideas que van a plasmar y el uso adecuado de vocabularios. Entonces, mis niños, basado en esto, ya les expliqué el tema, les expliqué la tarea. Finalizamos la clase del día de hoy con 0 audiencias. Fue un grato placer estar con ustedes. Recuerden que si tienen dudas me escriben un mensajito por la plataforma educativa. De caso contrario, pues les extiendo la invitación para que se sigan conectando a las clases en vivo. Nos despedimos. Chao, chao. Espero verlos en la siguiente clase.